El tema que vamos a hablar ahora es el carácter de un verdadero cristiano. ¿Cómo es el tema? El carácter de un verdadero cristiano. ¿Sabe, hermano, que ser cristiano es un privilegio muy grande? Yo no sé cómo usted lo considera, pero hermano, ser hijo de Dios es el privilegio más grande que el hombre puede tener en esta tierra. ¿Se siente usted dichoso de ser hijo de Dios? Amén, ¿verdad? Porque hermanos, en esta vida solo hay aflicciones, solo hay enemistad, pero el amor de Cristo nos llegó a nosotros y cambió nuestra vida. Y hoy podemos decir que somos nuevas criaturas para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Hermanos, las cosas viejas ya pasaron en nuestra vida. Allá en el mundo nosotros éramos envidiosos. Amén. Éramos odiosos, ¿verdad? No nos dejábamos de nadie y nos creíamos la gran cosa, hermano. Pero cuando venimos al Señor, entendemos los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Sabe que en la vida de nosotros hay una misión para nuestra familia? ¿Sabe que Dios quiere cambiar nuestra familia? Amén. Muchas cosas Dios te las cambió en nuestra familia, pero si vemos la realidad, hay cosas también que hay que pedirle al Señor que nos ayude como familia. Amén. También nosotros como hijos de Dios tenemos una visión para nuestro país. Nosotros somos llamados a interceder, a orar por nuestras autoridades y por aquellos que nos presiden, ¿verdad? Pero hay algo también muy importante, es tener visión para nuestra iglesia. Amén. Usted está consciente, hermanos, que en este ministerio Dios nos ha llamado a trabajar fuerte. Amén. A trabajar unidos, como aquellas hormiguitas, ¿verdad? Que cuando necesitan trasladar la comida, todas se ponen de acuerdo. Dice la palabra de Dios que todos nosotros debemos de estar de acuerdo. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros nos comprometemos, hermanos, a ser siervos y siervas útiles en el Señor. Nosotros nos comprometemos a sacar adelante, ¿verdad?, todos los compromisos que como hijos de Dios debemos asumir en esta iglesia. Amén. Yo les voy a decir algo: ser participante de las necesidades de una iglesia es un privilegio. Amén. ¿Cómo lo ve usted? Servirle a Dios es un privilegio. Dios pudo haber llamado gente, ¿qué les puedo decir?, bien preparadas allá afuera. Pero a Dios le nació en su corazón llamarlo a usted y formar de usted un cristiano que se pueda deleitar en la presencia de Dios. Yo felicito a todos aquellos que de una u otra forma trabajan en la obra. Aquí hay gente que ministra la alabanza y nos llega al corazón y, hermanos, edifica nuestra vida. Si venimos tristes, si venimos enfermos, pero cuando le cantamos al Señor, su presencia desciende sobre nosotros y recibimos el milagro que queremos. Amén. Si estamos tristes, cantémosle al Señor. Como aquellos presos, ¿verdad?, le cantaron al Señor con gozo. Porque nosotros, hermanos, no le servimos a Dios por las circunstancias. Mucha gente cuando hay plata, ¿verdad?, qué contento y todo, pero que cuando no hay, debemos de alabar a Dios siempre con todo nuestro corazón. Amén. Porque la presencia de Dios vale más que todo el oro y la plata, hermanos. Hay gente que tiene plata y vive infeliz. Y nosotros, los hijos de Dios, sabemos que somos hijos de un rey que tiene dueño del oro y la plata. Un Dios
así como abrió el mar rojo, hermanos, le va a dar salida a su problema. Usted puede ver grande su problema, pero es más grande nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a nuestro Dios, porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Nuestro Dios es grande, hermanos. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, lo primero que decimos: Dios, ¿dónde estás tú? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? No te siento. Pero hermano, el Espíritu Santo hoy quiere decir a nosotros que aquí está. Quizás usted no oyó una profecía, pero dice la palabra de Dios que la Biblia es la profeta mayor. Y es la que hoy nos está hablando a nosotros, que confiemos más. Amén. Estamos llamados a confiar más en el Señor. Amén. Entonces nosotros podemos ver que el Señor quiere hacer cambios en nuestra vida. Y yéndonos al versículo que leímos, al versículo 28, dice esta palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Hermanos, las aflicciones de esta vida nos cansan. Amén. El trabajo nos cansa. A veces llama a las 5, por lo menos hoy yo estaba a las 5 todavía terminando un trabajo, y ahí empieza aquella aflicción, ¿verdad? Porque queremos terminarlo ya para poder prepararnos y venirnos al templo a adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hay una necesidad de servirle a Dios. Hay una necesidad de buscar a Dios. Mire qué hermoso cuando Dios se vuelve una necesidad en nosotros. Pero la palabra nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque el trabajo y la carga nos cansa y no nos deja avanzar. Pero el Señor quiere que usted y yo nos deleitemos en su presencia, y aquí venimos a descansar nuestra vida. Yo platico con mucha gente y me dice: mira, fíjate que yo tengo esta enfermedad, estoy pasando este problema, y yo lo que le digo: mire, aprenda a deleitarse en Jehová. Cuando venimos a la iglesia se nos olvidan los problemas. Y yo me atrevo a decir que no solo se nos olvidan los problemas, se nos quitan los problemas. Porque el Señor dice: yo los haré descansar. Pero eso es para aquellos que sienten en su alma una necesidad total de servir a Dios. Como cuando tenemos necesidad de la comida física. Si son las 10, 11 de la mañana y no hemos desayunado, empezamos a sentir aquella aflicción, ¿verdad? Y nos sentimos satisfechos hasta que comemos algo. Mucho más espiritualmente, a veces nos sentimos tristes. ¿Sabe qué es eso? Necesidad de Dios. Nos sentimos desesperados. Es una necesidad de Dios. Todo lo malo, todo lo que no nos deja tranquilos, el Espíritu Santo es el que se encarga de quitarlo de nosotros. Y allí es cuando aprendemos a descansar el propósito de Dios en este llamado, porque venir es un llamado. ¿Se fija usted que vaya y le dice a usted: Señor, venga? Esta persona tiene dos opciones: llegar o seguir su camino e ignorar el llamado. ¿Sabe qué así es con Dios? Dios es tan caballeroso que Él nos invita. Y va a ser decisión suya y mía si le seguimos al Señor, si obedecemos al Señor. El primer llamado es aceptar el llamado de Dios, entregarle nuestras cargas al Señor, darle nuestro trabajo al Señor. ¿Quiere usted vivir más feliz en esta tierra? Aprendamos a darle las cargas
En nuestra oración, amados hermanos, debemos decirle: Señor, aquí te traigo mis cargas, aquí te traigo mis preocupaciones. El salario ya no me alcanza, Señor, pero tú, oiga bien, pero tú eres mi proveedor. Necesito de ti, Señor. Y Dios le va a conceder a usted todas las peticiones de su corazón. Amén. ¿Usted le ha pedido alguna vez al Señor y el Señor le ha contestado? ¿Qué hace usted cuando el Señor le contesta? Darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Hasta las cosas malas que pueden pasar en nosotros, oiga bien, son de bendición. Hasta las circunstancias malas son de bendición. ¿Y cómo es eso? Cuando hay problemas en nuestra vida y nosotros vamos y el Señor resuelve ese problema, hermanos, nosotros aprendemos a confiar más de Dios. Amén. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel, verdad? Cuando Moisés los sacó, hermanos, no le esperaba nada fácil a ese pueblo. Pero de todas, oigan bien, de todas las dificultades, Dios lo libró. La gran pregunta es: ¿por qué Dios lo libró? Porque Dios amaba a ese pueblo. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos y depositamos la confianza en Dios, Él nos resuelve, no porque lo merezcamos, al menos yo, no porque lo merezca, sino porque el amor de Dios es tan grande que tiene misericordia de nosotros. Amén. Denle palmas al Señor, porque si esa misericordia, hermanos, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, me atrevo a decirle que quizás ya no existiéramos en esta tierra. Y no es nada que ya no existiéramos, sino en el lugar que nos esperaba. Una condenación, hermano. Pero a Dios le plació, hermano, darnos vida y vida en abundancia, para que usted y yo hoy disfrutemos y testifiquemos que Dios es grande en nuestra vida. Que Dios es capaz de solucionar todo lo que nadie puede. El médico le va a decir a usted lo peor. Hay médicos tan ingratos que le han hecho pruebas de algo y ya le dicen que usted tiene cáncer. Si nosotros le prestamos esa atención al enemigo, nos va a destruir. Pero usted diga: no importa que tenga cáncer, mi Dios puede sanar toda enfermedad. Sea grande, sea chica, nuestro Dios puede sanar nuestra enfermedad. Cada uno de nosotros somos testimonios de cómo Dios nos ha librado de enfermedades terribles. Les voy a contar un pequeño testimonio. A mí casi en las predicaciones no me gusta, pero lo quiero aplicar. Hace 24 años yo fui a donar sangre por una persona que le llaman de sangre azul, cabal, mi tipo de sangre de verdad, y dijeron: venga. Y yo fui. Pero como a los 3 días me estaba llamando y me dice el doctor o la enfermera, no sé quién: mire, usted está grave. Usted tiene una enfermedad en su sangre que necesita ponerse en control, porque usted puede durar 2 meses, 3 meses, los más 8 meses de vida. No creo, hermano, me puse en qué pensar. Mi hijita primera tenía 8 meses. Y ya va a cumplir la cola, ya luego. Y miren, hermanos, entró una aflicción en mi vida y era una enfermedad que antes era bien común, que la transmitía la chinche. Hermano, nosotros los que dormíamos en camas de pita, había chinche. Y miren esa enfermedad, a mí se ha fijado, pero yo casi no he visto casos de señoras o señores que se le hacen la gran pierna, que le dan como elefantitis. Bueno, me
dijeron, y miren hermano, me empezaron a dar todos los síntomas que a mí me dijeron, todos los síntomas. Y en mi mente estaba a morir. El enemigo le mete a uno, hoy sí te acabaste. Pero miren, empecé a clamar a Dios. Mi Biblia dice que mi Dios es grande. Mi corazón se empezó a llenar de fe. Y si Él nos ha creado, ¿cómo no nos va a dar la sanidad, hermano? Y mira, hermanos, un día en oración yo ya no había ni qué decirle. Yo ya le había dicho todo al Señor. Y me puse a llorar. Y a llorar, pero como que es catarata de los ojos. Yo ya no había nada que decir, solo esperar el último momento. Cuando de repente del cielo a mí me llegó, no sé dónde me llegó, hermanos, un calor profundo en mi cuerpo. Y yo había oído la voz del enemigo. Hoy sí me voy, hoy es mi último momento, dije. Y yo orándole al Señor, hermanos, pero cuando yo sentí todos aquellos dolores de mis articulaciones, la presión del corazón, todo se me fue. Nuestro Dios es grande, amén. ¿Cómo no vamos a adorar a nuestro Dios, hermanos? Y hacer tantos testimonios. Y mire, hermanos, ¿qué le digo? Dios es bueno. Imagínense hace cuántos años, hermanos, fue eso. Y hasta aquí, eso no me volvió. Y fíjense que ya hace varios años yo engordé demasiado, comía mucha chatarra, muchas pizzas, de todo, demasiado. Y mi corazón empezó a bombear más fuerte que saber qué. Y me dice ese cardiólogo, mira hijo, anda la presión tan alta, me dice, pero hay algo que te quiero decirte. Tu corazón, el músculo es tan fuerte, me dijo, es tan fuerte, me dijo, que te ha mantenido el pie. Y ahí me cayó el 20, como decimos, hermano. Dios me cambió ese corazón. Amén. Y la ciencia yo pude ver de que ese corazón aguantó, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios da órganos nuevos. Así es el Dios que nosotros tenemos. Ahí termina el testimonio, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que le debemos permitir al Espíritu Santo formar en nosotros algo que se llama el carácter. ¿Cómo era el tema que nosotros teníamos? El carácter de un verdadero cristiano. Y a veces nosotros confundimos el carácter. A veces dicen, yo no me dejo de nadie porque yo tengo un carácter bien fuerte. ¿Se ha fijado? Yo le digo a esa persona lo que es un malcriado, porque eso no es el carácter. Dios no quiere gente pedante, ¿me entiendes este término? Dios no quiere gente violenta. Dios quiere que tengamos un carácter, oiga bien, como el carácter de Cristo. Y el versículo que sigue, ¿verdad? En la palabra dice, mire, nos llamó primero a descansar. Dice después, imagínense, que ya me he preguntado varias veces, y después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa llevar el yugo? Aquella gente que sabe de carretas y bueyes, sabe que es un yugo. Son los bueyes que llevan un yugo. Y mire, usualmente siempre ocupan el buey más fuerte y le ponen uno más débil. Pregúntese usted por qué. Porque necesita que el buey más fuerte ale al buey más débil. ¿Y qué? Para que este buey más débil vaya desarrollando la fuerza, oiga bien, la fuerza necesaria hasta llegar al punto que los dos se convierten en bueyes fuertes. Entonces el Señor quiere que usted y yo los llamó primero que dejáramos sus cargas y después a descansar. Pero ahora que nos llama a llevar mi yugo sobre mí. Mire, hermanos, el camino del Evangelio no es fácil. El camino del Señor no es para los débiles, es para los fuertes. Pero no que confiemos en nuestra fuerza, sino que en la fuerza de nuestro Dios. Amén.
Mire, llevar mi yugo sobre mí. O sea, quiere que trabajemos, hermano. Pero dice sobre mí, ¿verdad? Llevar mi yugo sobre nosotros. Pero de ahí viene lo bonito, miren. Y es donde el tema lo estoy mirando. Y aprender de mí que soy manso y humilde de apariencia. No dice así. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. De corazón, hermanos. Lo que Dios quiere transformar principalmente en nuestro corazón. Y cuando le permitimos a Dios que transforme nuestro corazón, cosas grandes van a suceder en nuestra vida. Amén. Cuando es Dios quien los transforma y nos dejamos guiar por Él, no vamos a andar por un camino equivocado, porque andar en Jesús es andar en la verdad. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire qué bonito, nosotros andamos en la verdad de Jesucristo. Amén. Pero dice que aprendamos de Él. ¿En qué, hermanos? Aprender de mí. Mire cómo es el Señor, que yo soy manso y humilde. Dos términos que los vamos a ver. Se aprender de mí, ¿verdad? Fíjense de que el Señor nos llama a aprender el carácter de Él. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Humilde. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Humilde. Y la frase que nos dice es: aprender de mí. ¿A qué nos llama en este versículo? A que aprendamos a ser humildes. ¿Es usted humilde? ¿Hay un humilde? ¿Es usted humilde? ¿Ah? Mire, hermanos, para ser realista, nos falta mucha humildad. A mí me falta mucha humildad. ¿A qué más le falta mucha humildad? Oiga bien, como dijo el pastor, a todos. Pero qué bueno es Dios que hoy nos invita a que aprendamos a ser como Él. Lo primero es ser manso. Hay que aprender a ser manso. Jesús fue tan manso, hermanos, que Él murió por usted y por mí. Y lo hizo de una manera que sufrió, hermano. Sufrió para que usted y yo nos deleitemos en una vida, oiga bien, que solo Jesús la puede dar. La vida que usted tiene, solo Jesús la puede dar. No hay psicólogo que pueda dar una vida como la que Jesús da. Pero hay dos requisitos bien importantes en ser manso. Dios nos llama a ser manso. En la Biblia se habla de Moisés. Moisés fue un ser más manso que Moisés es un claro ejemplo, pero nosotros, hermanos, debemos de ver el valor del carácter. Pero todos decimos, ¿verdad? ¿Qué será el carácter? Mire, yo los invito a leer Proverbios 22:1. Dice que más estima es el buen nombre, y las muchas riquezas que la buena fama, más que la plata y el oro. Que más estima es el buen nombre. Mire, cuando nosotros, hermanos, aprendemos, ¿verdad?, a que el testimonio de nosotros es bien importante, no solo aquí en la iglesia, sino que allá afuera. Yo les dije,
En la vida del cristiano hay una visión para nuestra familia. El Señor quiere, gloria a Dios, gracias hermano, el Señor quiere que nosotros seamos personas de buen testimonio. Yo no le voy a preguntar cómo es su testimonio en su casa. Yo no le voy a decir, hermano, usted grita en su casa. Y usted pide por favor las cosas en su casa. Porque muchas veces, hermano, el machismo, ¿verdad? Y hoy no solo es el machismo, muchas veces la mujer quiere faltar el respeto en la casa. Hermanos, la autoridad no se impone con gritos en la casa. Amén. Todo debe ir marcado el respeto. Si usted aprende a ser manso, no menso, manso, una persona pacificadora. Hermano, nosotros vemos en el Sermón del Monte que Jesús, ¿verdad?, dijo allá en Mateo 5:5, si no me equivoco, dijo, hay que ser manso, porque de ellos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, las promesas de la mansedumbre son dadas por Jesús. Si usted quiere dirigir su vida como Jesús quiere, léanse en Mateo capítulo 5, el 6, ahí está el Sermón del Monte y sus aplicaciones. Porque muchas veces, hermanos, la palabra de Dios nos aconseja, mas nosotros hacemos caso omiso. Hermanos, la persona que aprende a ser mansa, aprende a someter la voluntad a Jehová. Dice, llevad sobre vosotros. No es fácil el llamado que Dios nos hace. Pero mire, cuando somos mansos, oímos la voz de Dios. Y aunque parezca, hermanos, pesado el trabajo, lo hacemos de corazón. Porque aprendemos a hacer la voluntad de Él. Aprendamos de Jesús, ¿verdad?, que cuando fue llamado al sacrificio, lo hizo muy manso, como un cordero santo, sin mancha. Mire, dice que Él no abrió su boca, no dijo nada porque era manso. Pero digo yo, ¿por qué Jesús dio su vida por nosotros? ¿Lo merecíamos nosotros, hermano? No, fue su amor y su misericordia, hermano. Si Él fue a la cruz por nosotros, fue porque nos ama, amén. Si Dios hasta aquí nos tiene en tierra, es porque Él nos ama. Yo digo, todo lo que tenemos, lo que somos, Dios lo ha dado, amén. Entonces, cuando yo reconozco que todo lo que tengo, que todo lo que soy, Dios me lo ha dado, hermano, yo me someto al señorío de Cristo y aprendo a obedecer su palabra, amén. Porque somos mansos para Cristo, amén. Y si nos falta mansedumbre, pidámosle a Cristo. Si somos soberbios, si siempre nos encantan los problemas, si somos buscan problemas, pidámosle perdón al Señor. Y digámosle, Señor, quita de mí esta soberbia que yo tengo. Porque, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Mire, manso dice que es alguien bien domesticado. No vamos a llevar a un animalito. Hay perros bravos, ¿verdad que sí? ¿Qué hace el perro bravo? Muerde a cualquiera. Pero hay perritos bien mansitos, que caen bien los mansitos, ¿sí o no? Que usted acaricia a quien perro bien mansito. Ese es un ejemplo. Dentro de nosotros, ¿habemos enojados, hermanos? Sí.
Vemos gente como Pedro que andamos con la vaina, perdón, con la espada lista para cortarle la oreja a aquel que se nos levante. Dicen por ahí somos de mecha corta, con nada nos enojamos. Pero el Señor hoy quiere que aprendamos a ser mansos. Miren, nosotros vamos a definir como manso una persona apacible, una persona tranquila. ¿A qué nos llama el Señor hoy? A ser tranquilo. Mira, a veces hay gente que lo provoca a uno, hermano, de tal forma que a uno le toca morderse los labios y la lengua para no decir nada. Uno de los consejos grandes que nosotros debemos de tomar en cuenta es que nunca respondemos cuando estamos enojados. Sentémonos un ratito a esperar que nos pase. Algunos dicen que cuenten hasta 10 y a veces contamos hasta 20 y no nos pase de nuevo. Pero la palabra de Dios sí nos está enseñando que nosotros debemos de ser tranquilos. Debemos de ser personas dóciles. A veces no somos dóciles. En los trabajos, oiga bien, en los trabajos, las personas obedientes, las personas mansas, las personas dóciles son bien valoradas. Pero ¿qué pasa si nosotros somos soberbios? Seguidos nos echan de los trabajos. Y en el currículum tenemos hasta 20 trabajos, y hay algunos que un día, 2 días duramos. Porque nuestro mal carácter, hermano, nuestro mal carácter no nos deja prosperar en el trabajo. Le aseguro que si usted aprende a ser una persona mansa en su trabajo, y si hoy dice usted, bueno, a partir de mañana voy a ser una persona como Dios quiere, bien mansita. Hasta su jefe se va a mirar a usted. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Estará enfermo? No, es porque el Espíritu Santo hoy nos habló y nos ha enseñado a que debemos de ser mansos. Amén. Fíjense que a veces nosotros queremos ser grandes predicadores y hablar la palabra, ¿verdad? Y tener una gran elocuencia y convertir a la gente. Pero ¿sabe qué puede transformar más a una persona? Su testimonio, hermano. Si usted es una persona que no pelea con su vecino y usted algún día hace un culto y los invita, créelo que esa persona iba a estar. Pero si nosotros somos creídos, esa persona, por más bonito que yo le hable, mire que Cristo la ama, que Cristo quiere darle vida, para ser como vos, hijo, mejor no soy nada. Pero la palabra de Dios, cuando usted aprende a ser manso, va a ser un testimonio y un paso para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. En el comportamiento, ¿verdad? Los mansos tienen buen comportamiento. No son agresivos. No les gusta pelear. No somos ni boxeadores ni karatecas para andar peleando. Somos hijos de Dios. Somos pacificadores. Amén. Estamos aprendiendo a ser como nuestro Dios, a tener un carácter como Él. Evita los conflictos. La gente más evita los conflictos. No le va a ir a tirar las plumas y las tripas al vecino cuando usted mata una gallina india. Amén. Y yo no fui. Y se le dirá, que ahí me tiraron esta basura a mi terreno o a mi casa. A saber quién fuiste. Entonces nosotros debemos de aprender a ser personas. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiere usted recibir la tierra por heredad? Sea manso, como Dios nos dice en este hermoso versículo. Amén. Miren, nosotros, hermanos, estamos dispuestos a obedecer al llamado de Dios. Aprendamos a ser mansos. Fíjense que
que un líder y un siervo debe aprender a ser manso. Un líder no es aquel que va a imponer respeto. Me respetan porque yo soy el siervo de la célula. No, el respeto se gana. El respeto se gana. Mire, hermano, cree que nos hace el favor. Es una palabra mágica. Nos hace el favor de ordenar una silla. Mire, que el cerdito con amor la va a ordenar. Y si lo hacemos entre los dos, mejor, va a haber más armonía. Pero no, usted tiene que ordenar porque yo lo digo. No, hermano, ni en la casa mande así, porque lo van a echar de la casa, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos de aprender de Dios. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Usted ha leído Gálatas 5, 22 y 23. ¿Ah? Se puede el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es. ¿Ah? ¿Cuál es el primer elemento del fruto del Espíritu? Amor. Amor. Es que yo nací en un hogar donde nadie me amaba. Puede haber nacido ahí, hermanos, pero aquí Dios lo ama. Y ese es el fruto que usted tiene que dar, es amor, es gozo. Nosotros los hijos de Dios nos gozamos en el amén. Miren, el gozo del cristiano se caracteriza por eso, porque nosotros somos felices cuando tenemos y cuando no tenemos. Amén. Porque el gozo que nosotros tenemos no es de la materia. El gozo es fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si antes éramos amargados, hoy somos personas gozosas. También tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El versículo 23 dice mansedumbre. Mansedumbre, y el último es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Imaginen todos los elementos del fruto del Espíritu Santo. Si tan solo nosotros le dimos al Espíritu Santo, ayúdame a tener amor en mi vida, a tener gozo, a tener paz, a ser una persona benigna, una persona buena, a tener templanza y a ser mansedumbre. Yo sé, Señor, que voy a ser feliz aquí en la tierra y allá en la eternidad, porque dice que recibirá la tierra por heredad. A nosotros nos gustan las herencias. El Señor solo nos pide dos requisitos, ¿verdad? Ser manso y humilde de corazón. Jesús es nuestro mejor ejemplo, hermano. ¿Quién es su mejor ejemplo de mansedumbre? Es Jesús. Fíjense que en el Antiguo Testamento, allá en Isaías 53, dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No es fácil lo que Jesús hizo, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos sostuvo. Hermanos, a nosotros nos cuesta mucho también ser lo que Él quiere, pero el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos cada día. ¿Qué nos queda a nosotros? Disponer nuestro corazón. Eso nomás nos queda. Orar al Señor y aprender de Él, ¿verdad? Ponerlo en práctica, hermano. Jesús es el ejemplo de mansedumbre porque Él obedeció a Dios. Yo no sé a quién la palabra de Dios le está hablando hoy, yo creo que a todos nos está hablando, pero debemos aprender, hermano. Mire, y el segundo, él dice, ya hablamos de la mansedumbre, ¿verdad? Y dice, y humilde de corazón, y humilde de corazón. Mire, una persona humilde, oiga bien, una persona humilde
que aprende a vivir de una manera sencilla. Yo siempre traigo a mi mente y a mi corazón todo sobre esta tierra es vanidad. Dios es un Dios que nos bendice de gran manera, amén. Pero que nuestra vida no se llene de ego. Que nuestra vida no nos lleve a tener menos a otras personas, sino que aprender como Jesús en su humildad. Si hay algo que caracterizó a Jesús fue su humildad, hasta de su nacimiento, ¿se acuerdan? No había un lugar, hermano, digno para que Jesús naciera, imagínense. María fue concebida por obra del Espíritu Santo porque tenía un corazón humilde. Y digo yo, si Jesús, el Espíritu Santo, buscó una mujer humilde para depositar ese gran regalo para nosotros, hoy el Espíritu Santo también quiere habitar en un corazón humilde, no en un corazón altanero, no en un corazón que se cree más que los demás. La palabra de Dios nos llama a que nosotros no tengamos un concepto más alto de sí que el que debemos de tener. Nosotros a este mundo no venimos a hacer riqueza, carácter humilde. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Perdón, esto le voy a decir que no valemos nada comparado a Jesús. Pero a Él le plació, hermano, darnos el regalo más grande que usted y yo podemos tener, y es la salvación eterna. Amén. A Él le plació darnos salvación eterna. Y no es por méritos humanos, sino por su gran amor y misericordia, porque dio la vida por usted y por mí. El enemigo quizás quiso destruirnos, pero Él puso delante de nosotros, hermanos, y nos defendió contra todo poder. El enemigo puede tener poder, pero el que nos defendió a usted a mí tiene más poder. Amén. Bendito el nombre de Dios, aleluya. Vivamos felices con lo que Dios nos da, hermano. Vivamos felices con lo que Dios nos da. Todo aquí en esta tierra es vanidad, pero la salvación tiene un precio que usted no la puede pagar ni con todo el oro ni la plata. Dios se la regaló, consérvela. Y aprendamos de Dios a ser mansos y humildes de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, las cargas pueden ser pesadas, pero Dios ya las clavó en la cruz del Calvario. Solo basta creer y confiar en Jesús, que Él nos va, hermanos, a salvar de todo lo que el enemigo nos pueda traer a esta vida. Hay alguien que necesita aprender del Señor. Hay alguien que necesita ser humilde. Hay alguien que necesita aprender de Jesús. Yo creo que todos estamos aquí a los pies del Maestro, aprendiendo de su palabra. Y qué bueno es Dios. Oigan bien, qué bueno es Dios, que no nos viene a hablar de prosperidad. Mire, ya estamos chicos de oír, pero $100 y el Señor le va a dar 1000. Hermano, como que el dinero
quiera. ¿Sabe algo, hermanos? A usted Dios lo conserva cada día. Las cosas pueden estar difíciles, pero yo sé que usted ha sido bendecido y bendecida de Dios. Que este día ha podido contemplar y ver la misericordia de Dios. Tiene a sus hijitos aún con usted, tiene a su familia bonita, y sobre todo los tiene en el camino de la salvación. Uno de mis deseos, hermanos, es seguir luchando siempre y peleando la buena batalla. Yo lo invito a que usted pelee